Les doy la bienvenida. Esta es una de las nuevas jornadas que organiza la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes. En el día de hoy vamos a ver el abordaje forense de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y para ello fueron invitadas a exponer la doctora Virginia Berlin-Leblanc, médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil y en medicina legal. Desde el año 99 se desempeña como médica forense de la Justicia Nacional y además preside la Comisión de Género, Infancia y Diversidad del Cuerpo Médico Forense. Y la doctora Silvina Kiss, que es médica especialista en ginecología y medicina legal, también miembro de la Comisión de Género mencionada y integrante del Servicio de Ginecología del Cuerpo Médico Forense desde el año 2012. Bueno, les agradecemos que estén aquí y comenzamos con la doctora Kiss. Bueno, buenas tardes. Ante todo, bueno, gracias por la convocatoria, tener el huequito y la posibilidad de hablar del abordaje forense, especialmente en niños, es, digamos, una oportunidad interesante y única, porque en general se habla del abordaje forense de la violencia sexual, pero es muy raro hablar puntualmente en niños y poder marcar las diferencias del abordaje forense, de la investigación y de lo que podemos aportar desde el examen físico. Yo voy a hablar puntualmente de la parte física y de las lesiones que se pueden encontrar según las edades. Así que bueno, el desafío es acotar la charla a los 20 minutos que tengo porque es enorme todo lo que se puede decir. Yo hice un raconto de algunos conceptos, después algunas cosas de la observación de la práctica que me parece que podría ser interesante y después al final, si quieren que ampliemos sobre algún punto, bueno, que va a quedar seguramente un rato para eso. A ver. Bueno, esto es una de las cosas que siempre tratamos en el momento del juicio oral, que nosotros como médicos no somos testigos de lo que sucedió. O sea, no podemos saber lo que sucedió. Nosotros somos testigos de secuelas, si hay secuelas, de lesiones, si hubieron lesiones. Entonces, nosotros lo que podemos decir si hubieron lesiones, cuál es el probable mecanismo de producción de esa lesión. Si no hay lesiones, nosotros no podemos decir nada. Podemos decir, pudieron haber pasado ciertas cosas que no dejaron lesión y podemos decir ciertas cosas no pasaron porque no hay lesión. Pero nosotros no somos testigos de lo que sucedió. Muy rara vez podemos, sobre todo en niños, desde el punto de vista físico, asegurar que algo sucedió o descartarlo. Bueno, y ahí depende, digamos, la posición de la víctima respecto al abusador, el tamaño del objeto, el uso de la fuerza, el empleo de lubricantes, el periodo de tiempo transcurrido. Esos son todos algunos de los aspectos que hacen que podamos o no encontrar lesiones de orden físico. Bueno, las estadísticas que nosotros tenemos en el cuerpo médico son coincidentes con las estadísticas internacionales en cuanto a que la mayoría de las víctimas, niños, niñas y adolescentes, son niñas de género femenino y que son la mayoría de los abusos sexuales son intrafamiliares. Esa es una estadística del consultorio del cuerpo médico forense. Entonces nosotros tenemos 85% mujeres y tenemos mayores de 16 años. Digamos, esto es lo que nos llega al consultorio de ginecología, o sea, todo lo que nos llega de abuso, ya sea adultos o niños. Esto es lo que nos llega de todo abuso. Entonces nosotros en el cuerpo médico tenemos solo un 26% de, digamos, a población adulta. Todo el resto son niños, niñas y adolescentes. Los que nos llegan a nosotros ya son los casos que vienen judicializados, que vienen con algún requerimiento o con alguna pregunta, ya sea de la fiscalía o del tribunal, acerca de las lesiones, en este caso físicas. O sea que tenemos bastante de niños, niñas y adolescentes, que sería lo que trae más dudas, ¿cierto? No tenemos tanto adultos, con adultos o adultas tenemos más expedirnos con constancias o tenemos más todo lo que sea en protocolo de Estambul, pero no tenemos tanto. La verdad que evidentemente lo que genera por ahí más dudas y más segundos exámenes o más consultas para ciertas cuestiones que en el hospital o en las primeras revisaciones no quedan claras, es con niños, niñas y adolescentes. Esto parte de que en la medicina no existe la especialización esta. Nosotros, ni como ginecólogos, ni los pediatras, ni después cuando estudiamos medicina legal, tenemos
este apartado como especialización. Lo aprendemos si hacemos puntualmente esta temática, o sea, lo aprendemos haciendo. Eso es importante que lo sepan, porque es algo que se supone que uno lo sabe, no. A nivel internacional, para estar capacitado en hacer examen genital en niños, niñas y adolescentes hay que tener más de 1.200 casos vistos, son un montón. Bueno, estas son las lesiones que nos llegan a nosotros, donde aducido o esta penetración en el 47%, tocamientos en el 33%, y de todo lo que nos llega solo encontramos lesiones vinculantes en el 21%, o sea que en la mayoría no encontramos lesiones vinculadas a los hechos denunciados. Bueno, esto es muy importante. Casi todas las guías, tenemos un montón de protocolos. Está el protocolo, el de acá de la Corte, el protocolo Argibay, el protocolo de, ahora está el protocolo UFEM, está el protocolo de, bueno, un montón, lleno de protocolos. Casi todos son para adultos. Casi todos están muy centrados en lo que es la toma de hisopados, la toma de muestra, la cadena de custodia, que es súper importante, pero nuestras estadísticas y también las internacionales, en niños solo alrededor de entre el 3 y el 20% hay hisopados positivos o muestras positivas por tratarse de un hecho, digamos, conocido en agudo. Ahora vamos a ver los tiempos. Entonces, no sirven los protocolos o no sirve pensar que el niño es un pequeño adulto, ni siquiera para el tipo de lesiones que podemos encontrar, para el tipo de preguntas que nos podemos hacer, para los presupuestos de cuándo existen o no existen lesiones. Hay que sacarse de la cabeza toda la idea que traemos los médicos de la facultad, y supongo que ustedes también, por el tipo de preguntas que hacen en los juicios y en los requerimientos, que los niños no son pequeños adultos. No podemos casi, no podemos comparar casi nada. Esto es algo que, bueno, yo lo digo, después lo vas a ampliar vos, Virginia, seguramente. Es importante esto. El significado de la palabra penetración en cuanto a actividad sexual en el adulto, o sea, todos los que nosotros entendemos por lo que significa penetración, está dada por la experiencia. Y lo entendemos los adultos como algo que pasa a través, en el caso sexual, a través del himen, entra en la vagina, a través del orificio anal y entra al canal anal. Eso es lo que para todos nosotros significa dentro o penetración, si estamos hablando de la cuestión sexual. Para el niño, no, porque el niño en teoría no tiene esta experiencia previa. Entonces, muchas veces, aun cuando el niño o un adolescente insiste en decir o en relatar algo que fue vivido o que es relatado como penetración, por ahí nosotros no encontramos lesiones, aun cuando siempre relata eso e insiste haber sufrido penetración, porque la vivencia que puede tener es de penetración, pero no tiene en realidad el conocimiento por la experiencia. Entonces, muchas veces nosotros no encontramos lesiones, pero la vivencia es sí de penetración. Entonces, bueno, desde el sistema de salud hay dos momentos de abordaje, ¿no es cierto? El momento, esto en niños y también en adultos. Si es de develación temprana o aguda, por supuesto, todas las medidas de prevención. El sistema de salud ahí está para tomar, digamos, medidas de prevención, tratamiento médico si hace falta, tomas de hisopados, y también hacer un buen examen genital que sirva después en el proceso, ese examen como una prueba, porque, digamos, la víctima de abuso, su cuerpo es una de las pruebas después en el proceso, ¿no es cierto? En el proceso legal. Es una de las pruebas físicas y que después nos preguntan, ¿tenía lesiones, no tenía lesiones? Bueno, eso es un segundo de toda la asistencia en agudo. Y en niños es súper difícil llegar a ese momento, la posición para revisarlos, desplegar la membrana imeñal en las nenas chiquitas, bueno, es bastante traumático, entonces hay toda una cuestión alrededor hasta llegar a ese momento. Después el momento de revisarlos es minutos, a veces segundos, después no toleran muchas más repeticiones los chicos. Entonces, la persona que recibe en agudo tiene que tener, o sea, asegurarse de un montón de cosas, pero en agudo lo importante en realidad es la salud y hacer las medidas de prevención de enfermedad de transmisión sexual y de embarazo en el caso de que fuera necesario. Conjuntamente tiene que haber alguien especializado para tomar muestras que después sirvan en el proceso y para hacer un examen y una descripción de ese examen genital para que no haya que repetirlo y no revictimizar. Todo eso es bastante complicado. ¿Sí? Es muy fácil en adultos porque el hisopado
Tomar hisopados realmente es algo muy sencillo, no hace falta ni siquiera en realidad un ginecólogo, en algunos lugares los toma personal de enfermería, es muy sencilla la forma de tomarlo. Pero hacer el examen genital en niños es complejo. Bueno, esto es una de las cosas que después ampliamos un poco, la oportunidad del examen físico. O sea, cuando sí o sí hay que hacer pasar a una supuesta víctima de abuso por la exposición de sus genitales y cuando no hace falta o se puede esperar. Urgente, o sea, sí o sí hay que hacerlo, es cuando la develación se da dentro de las 72 horas previas. Esto de máximo hasta el 6º día, ahora lo voy a ampliar un poquito más, pero urgente es 72 horas. O, por supuesto, se dice que antecedente de lesión reciente, que comente que tiene una hemorragia, posibilidad de embarazo y lo que decíamos recién, el examen médico asistencial. Hasta 72 horas es más o menos lo que se piensa que se pueden encontrar, digamos, restos de semen en los hisopados. Alguna bibliografía dice hasta 96 horas, pero lo que se toma en general es 72 horas. A nivel vaginal, fondo de saco vaginal. El resto, todas las otras situaciones, todas las que se les ocurran en niños sin adultos, pueden esperar a un especialista. O sea, no es que puedan esperar semanas, meses, pero puede esperar 24 horas, 48 horas y que las vea alguien especializado. Siempre es mejor, sobre todo en niños, que es tan difícil revisar, es mejor esperar a que lo haga alguien especializado, que esté seguro y que después esa evaluación pueda ser tomada en el expediente como valedera y no haya que volverlo a revisar porque quedó alguna duda. O lo que pasa mucho es que viene todos los protocolos únicos de revisación, la parte genital viene vacía. Entonces no tenemos ninguna información y hay que volver a revisar. Cada vez que nosotros, digamos, si ese chiquito o chiquita pasó por una situación de abuso, nosotros lo estamos poniendo otra vez probablemente en la misma, digamos, posición en la cual sufrió el abuso. Y si no lo sufrió, lo estamos poniendo en una situación, digamos, incómoda, en la cual, por ejemplo, para ver los genitales de las niñas hay que traccionar los labios. Bueno, es incómodo, a veces duele. Con lo cual uno tiene que estar muy seguro cuando pide, sobre todo cuando pide un segundo examen. Muchas veces tenemos un primer examen y piden un segundo. Bueno, hay que estar bien seguro de pedirlo. Bueno, lo importante es que siempre cuando nos piden nos detallen el tipo de examen que quieren, el plazo. Esto de que solo se puede efectuar con el consentimiento del niño, nosotros por lo menos en el cuerpo médico forense no hacemos exámenes contra la voluntad del niño. Hay algunos protocolos que hablan de efectuar anestesia si el chico se resiste. Bueno, nosotros pensamos que es una prueba más, hay otras, con lo cual forzar, insistir demasiado o anestesiar a un chico para hacer un examen genital es como por ahí un poco revictimizante. Nosotros tratamos de convencerlo, hablarle, explicarle. Siempre le explicamos el ámbito en el cual se lo va a revisar. Yo les muestro particularmente las máquinas con las que le voy a revisar, siempre adaptado a la edad, lógicamente. Lo ideal es que el adulto que lo trae sepa a qué viene. Muchas veces vienen y las mamás no saben que vienen para que les hagamos un examen genital. Solo le dicen que tienen que venir al cuerpo médico forense a tal piso. Siempre con los niños, cuanta más información le damos, les sacamos miedos. La camilla, el colposcopio, la pantalla es bastante intimidante. El ámbito en sí, si bien nosotros tenemos un apartado para los chicos con las mesitas y todo, es bastante amigable, pero el edificio no es amigable y bueno, la situación no es amigable. Bueno, este cuadro que no es nada divertido, no tiene dibujos, no tiene nada, me parece que es lo más importante de lo que vamos a hablar hoy, por lo menos desde el punto de vista físico. Y es esto de que los niños no son pequeños adultos, con lo cual está bueno dividir en menores de 6 años es una historia, porque sabemos, por ejemplo, que en los menores de 6 años la penetración peneana por vía vaginal es imposible, es anatómicamente imposible. Entre los 6 y los 11 años es otro grupo que tiene otro crecimiento y otro desarrollo. Entre los 11 y los 16 años es otro grupo y luego a los 16 años podríamos hablar de comportamiento igual que el adulto. Y dividir los tiempos, clásicamente se divide en agudo y antiguo, ¿no es cierto? O temprano y antiguo, menos de 72 horas y más de 72 horas. A mí me parece que a los fines de lo que nos llega al cuerpo médico y a los fines después, digamos, de las preguntas que
con muchos años voy viendo que nos hacen y después las preguntas en juicio oral, me parece que es más didáctico y más útil para ustedes esta clasificación, porque es qué podemos encontrar hasta 72 horas, qué podemos encontrar hasta 10 días y después de 10 días qué podemos encontrar, porque esto sí da más o menos urgencia en hacerlos examinar o en el hospital o en sede pericial. Lo ideal, la verdad, que con los niños sería siempre que los revise un especialista. Entonces, agudo es menos de 72 horas. En una persona de más de 16 años depende si ya tuvo inicio de relaciones sexuales o si no. Si no había tenido inicio de relaciones sexuales y es menos de 72 horas, bueno, lógicamente podemos encontrar a nivel vaginal el desgarro. Y si ya tuvo inicio de relaciones sexuales, no vamos a encontrar prácticamente lesiones a nivel genital. Esto es importante tanto para adolescentes como para adultas. Las lesiones genitales en una persona sexualmente activa son muy poco frecuentes. En una persona que se acredita por los hisopados, que se acredita la penetración, menos del 30% tienen lesiones genitales, aún viéndolas en el momento reciente. Con lo cual, lo que sí podemos aprovechar en adultos menos o adolescentes menos de 72 horas es para prevención de embarazo, prevención de enfermedad de transmisión sexual, los hisopados correctamente tomados, la cadena de custodia, etcétera, y sobre todo para todo lo que son las lesiones extragenitales. Eso sí, las primeras 72 horas, todas las lesiones extragenitales, que son las más frecuentes, sí las podemos describir y datar además. Entre 11 y 16 años también se dice que la penetración peniana por vía vaginal, por ejemplo en las chicas, es posible entre 11 y 16 años. Se espera que haya el signo del desgarro himenial, que es el signo de la defloración, u otros signos a nivel himenial. Entonces ya ahí sí podemos encontrar lesión, ahí sí podemos tomar hisopados, ahí sí podemos hacer prevención, depende de la edad y si ya la chica tuvo su primera menstruación o no, la prevención de embarazo. Y eso sí, casi todo lo agudo, menos de 72 horas, es ideal hacerlo en el hospital. Para eso, entonces, la tiene que revisar el más especializado, que puede ser, o sea, acá en Capital sí tenemos toda la parte de los médicos de policía que sí lo hacen, pero son más especializados, igual son ginecólogas, pero igual son más especializados en adultos. No hay tanta especialización en niños y los pediatras tampoco tienen tanta especialización, pero acá estamos en agudo. Entonces, ese tipo de lesiones que ven, que son laceraciones, desgarros, no es tan difícil para describir para un médico, porque con hacer la descripción, después nosotros con las constancias podemos decir, esto puede haber sido por una cosa, por otra, podemos explicar esa lesión, cuáles son los probables mecanismos. Entonces, eso sí debería hacerse en el hospital. Entre los 6 y los 11 años, por más que sea agudo, si no se ve sangre, digamos, si no hay una lesión sangrante, se puede esperar a que lo vea el especialista. Un día, 2 días, tampoco mucho, porque hay algunas lesiones externas que podrían curar en 72, 96 horas sin dejar secuelas, pero lesiones externas, no desgarros, no ese tipo de lesiones. Entre los 6 y los 11 años depende, digamos, el crecimiento y depende el momento del desarrollo de esa niña a nivel vaginal, puede existir la penetración peniana. Por supuesto, mucho más difícil a los 6 años, más fácil cercano a la menarca, que es la primera menstruación, alrededor de los 11 años. Entonces ese cuadrado, digamos, podría pasar. Uno esperaría, si hubo penetración peniana por vía vaginal entre los 6 y los 11 años, uno esperaría bastante lesión. Esperaría que algo sangre, como digo a priori, ¿no? Uno esperaría no solamente el desgarro himenial con la defloración, sino que esperaría alguna lesión a nivel por ahí vaginal o un poquito más. Sobre todo si están más cerca de los 6 años, ¿se entiende? Entonces, por ahí si no sangra, se puede esperar que lo vea un especialista. Después, menor de 6 años también, si hay sangrado evidente, obviamente lo que prima es la atención médica. Si no hay sangrado evidente, se puede esperar al especialista, lo ideal es en el hospital. Lo que pasa es que en niños es muy raro que tengamos la denuncia en agudo, es raro que el niño cuente por la dinámica de cómo se da el abuso. Después eso seguramente Virginia vos lo vas a decir, pero bueno, es siempre, digamos, intrafamiliar, en general va de menos a más, es muy raro que sea el ataque agudo. Entonces, en general, menos de 6 años, entre 6 a 11 años, en menos de 72 horas, casi no tenemos. Nosotros en el cuerpo médico casi no tenemos tampoco que nos lleguen con constancias.
Entonces vamos a pasar al segundo grupo. A mí me gusta este grupo porque es un grupo en el que ya hisopados no hace falta tomar, pero todavía algunas cosas podemos encontrar, hasta 10 días. ¿Por qué puse hasta 10 días? O me gusta a mí poner hasta 10 días. Porque 10 días tarda en cicatrizar el desgarro himeneal. Después de 10 días ya para nosotros es como si fuera, es antiguo, no importa si es un mes, un año o 10 años, es antiguo. Pero hasta 10 días está cicatrizando, entonces nosotros podemos llegar a dar cierta data, porque vemos la cicatrización en curso. Bueno, más de 16 años, lesiones corporales, se puede ver los hematomas corporales, la defloración, y se puede hacer en el hospital o a nivel legista o forense programada. Entre 11 y 16, bueno, igual que adultos, y menos de 11, lo ideal es programada, rápido, o sea, no esperar mucho, rápido, programada, pero por especialista. Y el antiguo, más de 10 días, menos de 16 años, se puede programar. ¿Por qué? Porque es difícil hacer, sobre todo en menos de 11 años es difícil hacer ese examen. Hay muchos cambios que se van produciendo en el momento que la niña está por tener su primera menstruación. Es un examen difícil de hacer y los más chiquitas no, porque como no saben lo que está sucediendo es fácil revisarlas. Pero entre 6 y 11 es el examen más difícil de hacer. Con lo cual, si es antiguo, puede esperar al especialista porque nada va a cambiar en la próxima semana o en la otra semana. Lo ideal siempre es hacerlo dentro de los 10 días, 15 días a la develación. Pero puede esperar y en general cuando sucede que no lo ve un especialista, ahí es cuando más revictimizamos y estos, digamos, amarillo, verde, esos cuadrados son los que más vienen a segundas y terceras revisaciones. Y después esta de que más de 16 años, pero más de 10 días, o sea, una develación antigua, lo que sucedió hace años, en realidad, si ya al momento de develarlo o al momento que nosotros lo vamos a revisar, esa chica ya tuvo su inicio sexual, en realidad no haría falta hacer el examen genital, porque si nosotros le encontramos un desgarro, si nosotros lo que le encontremos, en realidad no se lo vamos a poder atribuir a eso que está contando que sucedió por ahí hace 12, 13, 14 años. Digo esto porque parece increíble, pero nos llega un montón esto. Sí, sin ir más allá, la semana pasada, 2 chicas que denuncian abuso hace 14 años, las 2 ya habían tenido partos, digamos, tuvieron familia, y las mandan en el requerimiento, decía examen genital. Yo llamé al tribunal, era un tribunal, un juzgado, llamé para decir, examen genital, sí, hagan el examen genital. Entonces, bueno, lógicamente cuando vinieron las chicas que perdieron la mañana, faltaron al trabajo, vinieron, las mismas chicas decían, doctora, ¿qué me va a encontrar? Entonces, bueno, la realidad es que no les hice el examen genital porque no les iba a encontrar nada y lo puse en las conclusiones, mandé, expliqué. Pero bueno, no haría falta, como concepto general no hace falta, si ya tuvo inicio de relaciones sexuales o si ya tuvo partos o tuvo un evento, algún evento ginecológico obstétrico que puede haber cambiado, no hace falta volverla, no hace falta hacer el examen genital, porque nada de lo que les digamos lo van a poder vincular después con ese hecho tan antiguo. Bueno, esto más o menos lo fuimos diciendo entre cuándo es urgente y cuándo es programado. Creo que ya repite un poco. Esto es, bueno, hay veces que está indicado el examen, un segundo examen. A veces se necesita un examen de seguimiento, por ahí porque el primero no fue hecho por personal especializado, a veces pedido de segundas opiniones, a veces para pedir aclaraciones. Y después hay veces que nosotros vemos lesiones que podrían o no ser atribuidas porque por ahí coexisten con alguna patología, coexisten con alguna enfermedad, coexisten con alguna infección que puede ser o no atribuida. Entonces a veces hay que volver a revisar para ver cuál es esa evolución. Y eso también pasa un poquito con la parte cuando viene la denuncia porque por ejemplo, con sífilis pasa bastante eso. Que en alguna serología o por algún otro motivo, un chiquito internado se detecta sífilis, por otro motivo, internado por algo, y se detecta sífilis y se empiezan a hacer las serologías y por ahí se encuentra que es una sífilis antigua. Muchas veces se hacen los exámenes y no se encuentran ni desde el punto de vista psicológico, ni desde la cámara Gesell, ni desde el punto de vista físico, ninguna secuela ni nada que nos haga pensar en abuso, pero tiene la serología de sífilis y para nosotros sífilis es marcadora de abuso. Entonces, a veces, con una primera, en un corte transversal, por ahí uno no puede dar una respuesta. A veces hay que esperar en el tiempo, por ahí ustedes tienen todas las medidas
de seguridad que le pueden dar a los menores y a esa familia, pero desde el punto de vista médico a veces hay que esperar en el tiempo y por ahí volver a hacer una segunda revisación o una segunda evaluación. Bueno, esto un poquito para que sepan que la curación, ¿cómo curan? Habíamos hablado del desgarro de los 10 días, eso lo habíamos visto, eritemas, corazones, equimosis, todo lo que sucede a nivel externo, a nivel perianal, a nivel de los labios, todo eso cura en días. Entonces, si la denuncia es de algo que sucedió hace poco, sí es interesante verlos ya por estas lesiones que curan enseguida. Las escotaduras traumáticas, que son las de en el himen, que son las escotaduras o los desgarros parciales, que son los que ocurren, por ejemplo, por penetración digital, y los desgarros himeniales completos cicatrizan entre 7 a 10 días. Después la secuela es permanente, o sea que es lo mismo si lo revisamos a los 15, a los 20 o al mes. Bueno, esto es más o menos como se describen los hallazgos. Estas guías sirven más que nada para tener una idea de qué pueden preguntar y para el médico más que nada asistencial, que sepa cuándo tiene que denunciar o cuándo tiene que estar pensando en abuso. Entonces, nosotros tenemos un montón de tablas, esto está en permanente revisión. Todavía hay algunos signos, por ejemplo, sobre todo a nivel anal, hay algunos signos que todavía no hay ni siquiera consenso de expertos de si son o no vinculables. Hay un montón de signos que antes eran vinculables y patognomónicos de abuso que ahora no se toman más como vinculables, o sea, está en permanente revisión. Básicamente están los parámetros, cuando se dice normal, es parámetros anatómicos iguales o similares a los no abusados. Cuando es posible o inespecífico, puede atribuirse a múltiples causas, también abuso, pero también a otras causas. Hallazgos probables o específicos, el signo se asocia probablemente a causas traumáticas, o sea, hay que descartar abuso. Y después los hallazgos de certeza, que ahí ya sí es trauma cierto. Bueno, esto es como describimos los desgarros, ya eso ya lo saben. ¿Qué es el desgarro? Que ya lo habíamos hablado, pues si interesa alguna cosa en particular. Y después, bueno, la cronología de la recolección de muestras, para ver hasta, esto es lo que digamos, justifica que después de 72 horas no sea urgente. Hasta 72 horas podemos encontrar en el hisopado restos de semen en la vagina, en el recto 24 horas, cavidad bucal 6 horas y las ropas, lógicamente, previo al lavado. Bueno, esto lo habíamos dicho, que incluso cuando los genitales femeninos se exploran inmediatamente después de la violación, o sea, penetración probada vaginal, solo en la mitad de los casos se encuentran daños y en anal, en hombres y en mujeres, solo el 30%. Bueno, y esto también a nivel, como era medio corto el tiempo, sí a nivel anal, que es porque no hablé más que nada de las chicas, a nivel anal, tanto varones como nenas, sabemos que la penetración peniana por vía anal es posible, aún en forma crónica y aún en forma reiterada, sin dejar ninguna secuela de orden médico-legal. Eso es importante. Que no encontremos nada no quiere decir que ese hecho no sucedió. A medida que fue desarrollando su exposición, fui anotando una serie de, por lo menos, interrogantes para mí o dudas. Y bueno, la primera tiene que venir con algo por ahí mucho más concreto y que tiene que ver con el aspecto de infraestructura. Usted mencionó en su exposición que las condiciones edilicias no reunían las condiciones más adecuadas, en todo caso, para la atención de este tipo de situaciones, en particular de los niños, ¿no? Al respecto a qué se debe, y eso también se puede concatenar con otro tipo de pregunta que tiene que ver en relación del total de casos que llegan al cuerpo médico forense, qué porcentaje ocupa la de niñas y niños y adolescentes, ¿no? En relación a esta pregunta. Por ahora estas, ¿no? Sí. De los casos que llegan al consultorio para examen físico por abuso, nosotros tenemos casi el 75% son niños, niñas, o sea, menores de 16, y el resto son adultos. Y eso seguramente es porque las adultas consultan más rápidamente, en general, la consulta en agudo, donde van al hospital. Y en general, como no hay tanta lesión genital, más la lesión es externa o no hay ninguna lesión, no trae tanta duda ni el examen genital, ni después las constancias de lo que hayan encontrado, evidentemente no les trae tantas dudas
al que está llevando esa causa para preguntarnos a nosotros o para pedir una ampliación. Entonces no nos llega tanto. Nos llega más toda la parte de niños justamente porque en general la develación es tardía. Entonces no habría, digamos, un motivo para que ese niño concurra a sede hospitalaria. Entonces viene a sede, digamos, pericial, por decirlo de alguna manera. El cuerpo médico forense tiene un montón de incumbencias. Yo puntualmente me especialicé en esta temática, pero no es lo único que hago. También veo los casos de violencia, veo adultos, vemos, violencia sexual en detenidos, en detenidas. Entonces, el lugar tiene... especialistas, que es lo número uno, somos 2 especialistas en el tema, tenemos mesitas chiquitas, tenemos no solamente las 2 médicas que estamos haciendo esta temática, sino que el personal que nos asiste también, digamos, la asistente, que es secretaria, top, está muy acostumbrada también, hace 15 años que está en esa misma oficina, entonces, tiene, digamos, en manejo. Y después el lugar está bastante adaptado, es lo que hay. Sí. Buenas tardes, doctora Kiss. Una pregunta más operativa, por algo que usted mostró en su presentación. Hablaba que lo ideal es celebrar la audiencia en Cámara Gesell dentro de los 10 días. Sabemos que operativamente eso está tardando mucho más tiempo. Quería saber si hay algún plan, un proyecto para acotar esos tiempos y cómo es la situación actual. De la parte de testimonio infantil, justo va a hablar puntualmente la doctora Bernimbló. Por ahí puede ser que haya algunas preguntas que ahora sean contestadas por la doctora. Bueno, también agradezco mucho la invitación y la convocatoria al Cuerpo Médico Forense para hablar de este tema que es muy complejo y requiere de una mirada, muy especializada. Y yo también agrego, aprendí mucho acá. A pesar de ser psiquiatra infanto-juvenil, de haber trabajado en hospital, en realidad nos formamos acá con la experiencia cotidiana y la cantidad de casos que vemos. Y ya me adelanto con la pregunta que hizo la doctora en relación a los plazos en los que se puede hacer las entrevistas de declaración testimonial, depende de la cantidad de profesionales disponibles. Es una cuestión directamente proporcional. Entonces, esa es una cuestión de infraestructura y de recursos humanos. La voluntad del trabajo está, pero cuando no hay profesionales suficientes, este es un problema crónico. Entonces me voy a referir al abordaje forense desde la parte psi, buscando la verdad, que es esto en definitiva. Lo que intentamos es ayudar, ¿no es cierto? Nuestra función como peritos, peritas, es contribuir a que el juez, valore la prueba de la manera más integrada posible. Sabemos que el número de denuncias, este es un delito, que no tiene una fecha cronológica de comienzo en la humanidad, pero desde fines de los 90 se han incrementado las denuncias. Por la obligación de denunciar, es decir, avances legales, por un mayor acceso a la denuncia, por una mayor conciencia social de su entidad traumática, pero tenemos que saber que frente a la visibilización surge el contraataque violento, el backlash. No sé si habrán escuchado hablar, pero las y los profesionales que trabajamos con esta temática somos muchas veces acusados de mala praxis, uno vive con esa situación, sabe que o nos denuncian, en la justicia no, pero en los hospitales ocurre, frente a las personas que intentan visibilizar, muchas profesionales de la psicología, y así se han desarmado verdaderos equipos de trabajo interdisciplinarios en el área asistencial. Por otra parte, hay como una circulación de pseudo saberes que se pueden resumir acá en cuestiones que no están sustanciadas por la literatura científica, pero sin embargo forman parte de esa mitología que circula mucho, como decía acá, en el Poder Judicial. Hay un abuso de las denuncias de abuso. Hay muchas denuncias falsas. La madre busca la parentectomía.
las profesionales mujeres defienden mujeres, no la verdad. Y otras, podría decir, pero bueno, el tiempo es acotado. La realidad es que son padecimientos comunes de la infancia y que la gran mayoría, por estudios científicos, se sabe que aproximadamente 1/3 de los chicos habla, chicos, chicas y adolescentes, de su abuso. Y la mayoría calla, y esos chicos que hablan son niños atípicos y vulnerables, son la punta del iceberg. Y el tema es que si no reciben una continencia, un trato adecuado, van a volver a meter la cabeza bajo el agua. Y muchas veces aparece, sobre todo en los casos de incesto, la retractación. Que hoy no va a haber tiempo, pero les quiero decir que hay protocolos ya de buenas prácticas para asesorar si la retractación es válida o no. Ustedes, digamos, hay avances, yo he visto avances en esto, acá en la justicia, pero vieron que tradicionalmente, no, vino a decir que no pasó nada, se cierra la causa, no. Siempre hay que analizar el contexto, porque si hay una denuncia que fue considerada bien fundada, no se puede analizar, por supuesto, en los casos de incesto, decir no pasó nada, porque hay presiones familiares, hay amenazas, hay miedos, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, por ética y porque realmente si queremos actuar en interés superior del niño, como tantas otras leyes que hoy amparan a las personas más vulnerables, debemos decir, a ver, eso no es ausencia, tenemos que seguir investigando. Entonces, a pesar de todo esto que circula y que opera, porque ¿qué pasa? Lleva al sesgo cognitivo, al prejuzgamiento. No, es otra denuncia falsa. Y desde ahí de alguna manera se tergiversa la dirección de la investigación, porque no se piensa en hipótesis alternativas, sino que, bueno, ya está en la cabeza otro caso de una mujer vengativa, otro caso de una mujer que quiere utilizar al niño para expulsar a la pareja del hogar, o porque se puso en pareja, lo denuncia. Esto sigue, es necesario hablarlo, porque hablamos mucho de las buenas prácticas, pero digamos, en la mente de los operadores y las operadoras judiciales, hay que analizar la influencia de la mitología, como les decía, que sigue circulando en detrimento de la palabra de justamente de estas personas, la infancia, las mujeres, el colectivo LGTB+. Entonces, la incidencia de la denuncia sigue siendo baja porque la gran mayoría de los niños calla. Y imagínense que algunos que hablan tampoco denuncian todos. Esto para mencionar el tema de, bueno, cuando se mencionan estas cosas y se publican inclusive, y sin datos estadísticos que los avalen, porque esto no se puede decir tan livianamente, pero bueno, cuando lo dice una voz con autoridad, bueno, es doctrina, pero ¿qué investigación lo sustenta? Esto va para todos, ¿no? Para todos los profesionales. Esto lo quiero decir al comienzo porque, como les digo, influye mucho en la manera que encaramos los procesos. Mitos, prejuicios, estereotipos negativos de infancia y de género. Sin lesión física no hubo abuso sexual, no hay prueba objetiva, entre comillas, porque se le da una preeminencia al hallazgo físico, que ya vimos, como dijo la doctora Kiss, en la minoría de los casos se encuentra, y se pretende descalificar permanentemente al discurso, al relato de los niños. No hay testigos, claro que no los hay. El testimonio único no es válido. Hay avances, quiero decir, pero digo, son avances parciales. El testimonio único no es válido, no habló, se retractó, se asimila a que, bueno, es un delito que no se puede probar. Esta cuestión que se señala, que hay gente que la defiende, el testimonio único no es válido. Imagínense que cualquier persona de un delito interpersonal donde no hay testigos, entonces bajo esta premisa no puede denunciar. O sea, tiene que tener siempre testigos, pero
pasa específicamente en el caso del abuso sexual infantil, es un delito que se comete a escondidas. Entonces, bueno, no se comete en la calle a la vista de todos. Entonces, bueno, esta afirmación, el testimonio único no es válido, es realmente dejar a la infancia abandonada a su suerte. Son solo dichos de un niño. ¿Por qué? Porque ese prejuicio de que los niños no son creíbles y que mienten desproporcionadamente y que fantasean y que no distinguen la fantasía de realidad, ¿quién lo dice esto? ¿Quién lo sustenta? Bueno, el discurso del adulto. Porque estamos acostumbrados también a una palabra, bueno, desde las formaciones, como decía la doctora Kiss, el espacio para los niños siempre es como pequeñito. Bueno, además hay una materia de niños que se toca así como un poquito rápido. Y no está probado que los niños mientan más que los adultos, y al contrario, aprenden a mentir de los adultos. Además, si hablamos de mentira, acá lo que hay es mucho silenciamiento, muchos acallamientos. Entonces, es importante que, digamos, porque esto influye en los puntos periciales que después nos piden permanentemente. Bueno, no me voy a adelantar porque si no... Esta cuestión, mienten, fantasías, son inducidos, no son creíbles. Permanentemente la pregunta pericial, ¿hay pericial o no? Porque, bueno, hay co-construcción, ¿por qué en este delito está permanentemente? En otros no. En un delito de estafa, en otros, no sé yo, cuántos delitos, hay miles, bueno, miles, hay muchos. No se pide, a ver, ¿fabuló? ¿No fabuló? Esto es una constante porque viene de ese prejuicio de que el niño no es un testigo válido. No puede ser un testigo válido cuando las investigaciones señalan que sí. Ahora vamos a avanzar con esto. Si habla, además, por influencia, ustedes saben, del falso SAP, que no tenemos tiempo del falso síndrome de alienación parental, los dichos prueban el adoctrinamiento. O sea, si no hablan, no hubo abuso. Si hablan, es prueba del adoctrinamiento. Imagínense esa encerrona trágica en la que dejan, digamos, la justicia desde cuando asume esta postura, que no es un universo, obviamente, ni en todos los casos, pero bueno, algunos adhieren a esta posición. Entonces, no hay salida, no hay manera. Entonces, muchos quedan en ese limbo, no hay mérito y bueno, que se asimila incluso a denuncia falsa intencional. Bueno, hay un tema que también tiene que ver con la interseccionalidad y con cuestiones de género, que es con los adolescentes. Las adolescentes mujeres son las víctimas más descreídas y más olvidadas, las víctimas de abuso sexual más olvidadas por el sistema penal. Asimiladas a lolitas, la menarca, la primera menstruación, no significa el pasaje a la adultez. Siguen siendo vulnerables, siguen perteneciendo al colectivo niño, desde la Convención de los Derechos del Niño y desde otros lugares, todavía tienen procesos en desarrollo, no tienen consolidada su personalidad, son ingenuas, aunque uno las vea, que bueno, que tienen la pollera corta, etcétera. No se cuidó, mire la pinta, consintió. Esto es algo que todo, digamos, que desde las defensas destructivas se intenta negar la entidad de lo que nosotros hemos podido opinar y se intenta transformar a esa adolescente en una persona promiscua. Esto es algo que aparece continuamente. Otra cuestión complicada, ¿no? A través de las preguntas periciales, la búsqueda incesante de síndromes o perfiles en víctimas o en victimarios, agresores. O sea, cuando no los hay, o sea, por ejemplo, las preguntas periciales acerca de los imputados o acusados, indique si presenta un perfil psicopático, violento o compatible con los hechos denunciados. Pero está súper instalado que la persona tiene que ser un psicópata, tiene que ser un perverso, tiene que tener cara de. Entonces, no hay esa manera de identificar. Ustedes saben, casos resonantes de curas, de personas
adaptados y muy prestigiosos de la comunidad. Bueno, el caso Graci Corsi, digamos, alguien hubiera dicho antes de que se develó la situación que eran psicópatas, que eran perversos. O sea, no es algo que uno pueda detectar por la conducta ni pericialmente. Es más, hoy las psicólogas ante estas preguntas incesantes dicen, bueno, presenta X características, pero presente o no alguna manifestación de primitivismo o de indiscriminación o lo que sea que fuera en la esfera sexual, no puede asociarse a que cometió un acto. Y muchas veces la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas que agreden sexualmente son personas con sus facultades mentales normales, integrados a la sociedad, con una conducta sexual adaptada. Entonces, digo, el asesoramiento pericial del abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes no se va a hacer nunca a través de las pericias a los adultos imputados. Puede aparecer gente sin ningún tipo de trastorno o no, pero la enorme mayoría no presenta ningún tipo de desviación concreta. Y si la tuviera, tampoco necesariamente lo ubica en el lugar del hecho. ¿Se entiende? O sea, supongamos que haya una persona que se detecta o pericialmente que tiene alguna manifestación de una sexualidad anómala, para decirlo de alguna manera, tampoco eso ubica, como les decía, la convierte ipso facto en el agresor en un caso concreto. Pero entonces las pseudociencias me refiero a todas esas afirmaciones o supuestos que no están probados, sino que están desestimados, impera en nuestra justicia y condiciona, lleva al sesgo cognitivo. Y es importante tenerlos en cuenta porque, bueno, como si el juzgador o la juzgadora no tiene en cuenta, claro, muchas veces no son especialistas, ni tienen por qué serlo, en psicología infantil, en psiquiatría infantil o en psiquiatría en general. Entonces, claro, vienen opiniones periciales que no están bien fundamentadas, pero que, bueno, tienen puntos de vista ya obsoletos y el juez o la jueza por ahí no tiene las herramientas adecuadas para distinguir la buena de la mala ciencia. Por eso es importante, excede hoy el tiempo que tenemos, debería haber criterios de admisibilidad científica del testimonio experto, no solo admisibilidad legal, sino científica. ¿Por qué? Para que la gente no diga cualquier cosa. Porque realmente esto confunde a quienes no están especializados en las pericias y en lo que pueden o no servir, en su fiabilidad, etcétera. Y a la fecha, el testimonio del niño es la prueba más específica en ausencia de evidencia médica, que también la específica, bueno, ya la mencionó la doctora Kiss. Ahora bien, con esta introducción sigo. La exploración pericial en supuestos de abuso sexual en la infancia, que ya tenemos que desterrar la expresión abuso sexual infantil, porque se considera que minimiza, no es nada infantil lo que les ocurre a los niños, es horroroso, es traumático, y además invisibiliza al agresor. Entonces ahora se puede decir, bueno, se recomienda que se diga contra niños y adolescentes o en la infancia. Entonces, los supuestos. La detección de la huella psicopatológica en el niño y la búsqueda de un perfil de personalidad, como les decía, psicopático, perverso o violento en el supuesto agresor. Ahora, ¿qué pasa? Son perspectivas, como decía, desestimadas para probar abuso sexual en la justicia. ¿Por qué? Porque se basan en creencias. ¿Se dan cuenta? No es conocimiento científico, es creencia. ¿Cuáles son las creencias? Existen indicadores psicopatológicos específicos de abuso sexual en la infancia y especialmente en su esfera sexual. Habrán visto, por ejemplo,
e informes donde en las pericias se pone no presentó juego sexualizado, no presenta indicadores de esto, no presenta, pero es que no todos los presentan. Entonces, y hasta puede haber niños asintomáticos. Entonces, no es científico y ha sido desestimado, insisto, por la literatura científica. Sin embargo, esto, digamos, de intentar validar el testimonio infantil a través de la búsqueda incesante de síndromes, de psicopatología o de determinados indicadores, sigue existiendo. Bueno, la creencia de que el agresor tiene un perfil típico de personalidad. Y hoy hay mucha gente que da cursos y habla de perfilación criminal permanentemente y también en abuso sexual. Pero se vieron como cautiva los títulos, pero no tienen asidero científico. No hay un perfil típico de personalidad, no existe. ¿Y por qué no es válido la búsqueda de la huella psicopatológica para acreditar ese delito en la justicia? Porque no siempre la respuesta de un niño expuesto a violencia sexual es el desequilibrio manifiesto de un estado mental previo. Eso es uno de los motivos. Insisto, no hay síntomas específicos de abuso sexual. Aparte, fíjense, cuando hablamos de infancia, la enorme variabilidad entre los grupos evolutivos, preescolares, escolares, prepúberes, púberes, es un universo de circunstancias que tenemos que tener en cuenta en cada caso. Y aparte no están en proceso. No sé, por ejemplo, pedir estructura de la personalidad en una niña de 4 años. 4 años, pero ni siquiera en una de 10. La personalidad se consolida después de la adolescencia. Hay niños que pueden estar asintomáticos y en general sobreadaptados, como, bueno, la mayoría son muchas veces por personas conocidas, por personas familiares, ocurren dentro de la casa, o en las casas de familiares, se sobreadaptan. La verdad, ustedes ven un grupo a la maestra, por ejemplo, le preguntamos, tienen los chicos que observan todos los días, ¿se da cuenta la maestra qué niño fue abusado por la conducta? ¿Alguna vez alguna maestra va a hacer poner en conocimiento de las autoridades, esta nena fue abusada porque la veo así o así? No, porque un niño inhibido, un niño retraído, con problemas en el aprendizaje, o que agrede a otros niños, o con conducta, o inclusive con conducta sexualizada, no tiene una etiología unívoca atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas circunstancias que pueden llevar a estos signos y síntomas. Y la verdad es que hasta que el niño no habla o la niña no habla, nadie inicia ningún tipo de acción, porque bueno, circulan como los agresores. Los niños abusados también circulan entre nosotros invisibilizados. No nos damos cuenta de cuál le ocurrió o cuál no. Además, los chicos pequeños, los pequeñitos, los de edad preescolar, pueden no haberlo vivido en forma traumática, porque cuando se da bajo la forma de juegos y por una persona como el papá, la mamá, el abuelo, el tío, y si no hay una experiencia dolorosa, ¿cómo ese niño va a hablar? El niño habla cuando le dolió. O por ahí puede tener alguna conducta, por ejemplo, una madre dice, de repente me vino a dar unos besos de lengua que no sé qué pasó. Ahora, la conducta sexualizada en los niños puede responder también a un alto nivel de estrés familiar. No es solamente una respuesta frente a una experiencia de abuso sexual. Por eso se dan cuenta lo difícil y a veces lo inútil y de pedir incesantemente que a través de técnicas, test o dibujos o conductas X se acredite o se valide, se pretenda validar un testimonio. No, es al revés.
Las pericias psicológicas y psiquiátricas pueden servir para ver el estado, el nivel de desarrollo madurativo, intelectual, si tiene o no indicadores de trauma, pero de ninguna manera pueden ser utilizados para convalidar. ¿Se entiende? Porque no todos los niños presentan un cuadro psicopatológico manifiesto. Además, los niños, cada uno es el caso singular, cada uno reacciona y vive las cosas a su manera. Por eso, digamos, como los adultos, por ahí, no sé, supongamos, bueno, se cae una lámpara. Todos nosotros vamos a reaccionar de manera distinta, no hay una respuesta unívoca, en los niños tampoco. Entonces, hay variables de protección personales y contextuales que pueden amortiguar o agravar el impacto psíquico de esa experiencia. Por ejemplo, si es extrafamiliar, el niño es creído, contenido, acompañado y no culpabilizado, ese niño va a estar muchísimo mejor que aquel otro que donde se lo cuestiona, se lo confronta, se lo culpabiliza, y se le niega entidad a lo que está develando. ¿Por qué muchos niños, niñas hablan en las escuelas? En las casas no encuentran ni el espacio para hablar o son desestimadas sus palabras. Entonces, acreditar abuso sexual en la infancia por indicadores o por daño psíquico menoscaba el trabajo pericial por hipótesis. ¿Por qué? Por interpretación errónea de eventuales trastornos en el comportamiento. Como les decía, no todas las conductas sexualizadas responden a abuso sexual en la infancia y no todos los niños abusados presentan conductas sexualizadas. Pero esto está como muy instalado en la justicia, ¿no? Y muchos peritos y peritas. Entonces lleva a hipótesis inadecuadas, a imaginarios sobre la verdadera víctima. Entonces la verdadera víctima, claro que esto también en la cámara Gesell, por ejemplo, lloró una barbaridad, una histérica. No lloró nada. ¿Cómo puede ser que no lloró nada? Entonces, los niños muchas veces se disocian al hablar, pero no todos se disocian. Muchas veces hay inhibición, hay angustia, hay acallamiento, hay silencio, hay un cambio de tono, de postura, de mirada. Y sin embargo todo esto, al no comprenderse las características del impacto traumático que implica para los niños, se asimila a algo que es muy menor, no se tiene en cuenta. Digamos, bueno, yo voy a muchos juicios orales y la verdad es que ¿en qué se basa para decir, y qué sé yo? Las defensas se enojan mucho, ¿no?, conmigo, me baso en los dichos y en el correlato gestual, en el estado emocional. A ver, el niño está hablando, uno hace la fase de rapport, preguntando de los aspectos generales de su vida cotidiana, quiere generar confianza, quiere generar empatía, quiere que el niño se abra al diálogo. Y cuando, después de todo ese esfuerzo que se hace y que se debe hacer de acuerdo de los protocolos de buenas prácticas, cuando uno intenta que el niño entre en la temática concreta, mira la puerta, baja la mirada, se retrae. ¿Esto no dice nada? No, pero eso, ¿vieron cómo es? Bajo la lógica del positivismo y de lo que instala el más fuerte en la escala social, que es el adulto, se ha minimizado. Eso es un elemento muy importante para valorar la credibilidad de ese relato. Es uno entre tantos. Imagínense lo que es acreditar, además, entre comillas, por indicadores en niños polivictimizados. Nos vemos hay una cantidad importante de niños que padecieron más de una experiencia de abuso por distintas personas. Entonces, a ver, aplico el test de la fabulación, que no existe, ¿no? Pero vamos a hablar en términos generales. A ver, en ese test, este fue el otro, esto no existe.
no hay no pueden, esas herramientas que fueron hechas para el ámbito asistencial clínico, no han sido validadas para el contexto forense. Esto es importante, es muy importante. Entonces, imagínense un niño que padeció, digo, vamos a ir a un ejemplo concreto que me pasó, entre otros, pero una niña, bueno, yo en esa oportunidad no había tenido el tiempo de leer antes, entonces, bueno, voy de a poquito y bueno, a ver qué, y me cuenta toda una... Cuando veo la carátula, veo que es otra persona, digo, ¿qué pasó? Entonces le pregunto, ¿conoces a tal? No sé cómo fue. Ah, sí, ese fue otro que yo. Claro, la nena había sido abusada por el tío y después por otra persona. Pero la verdad es que el abuso que a ella que le resultó peor de todo fue el del tío. Entonces que me habló de lo que fue lo peor para ella y no era el que estaba en este caso concreto. Entonces, bueno, fue retomar, bueno, preguntarle por la otra persona y se dan cuenta que hay polivictimización en muchos casos. Entonces, ¿cómo un test nos va a decir esto convalida o no? Bueno, es pseudociencia. Entonces, bueno, dificulta delimitar una sintomatología específica y diferenciada. Y hay falta de control de otras variables, porque el nuestro es un corte bien transversal en la vida de un niño, que le pasan un montón de cosas, como a todos nosotros, que pueden coadyuvar a la presentación de desajustes mentales si es que los hubiera. A veces hay inconsistencias, además, entre los datos obtenidos de los adultos que los cuidan, que los crían, que los cuidan en estos casos, y del propio niño. ¿Por qué? Porque muchas veces ocultan sus padeceres hasta en sus propias familias. Hablan y la madre llora, o el agresor o el supuesto agresor, bueno, dice es mentirosa. Y bueno, digamos, se terminan callando, se autoagreden, se ocultan las heridas, se van a llorar al baño y la madre dice, no, ahora está mejor, le dijimos que no sé, que se olvide, que ya se va a olvidar, ya no habla más del tema, la vemos mejor. Y la misma niña cuando la veo, que la vi antes, porque siempre lo hice de esta manera, primero a niña, después venía con, me corto, me voy al baño, no quiero que mi mamá me vea. Entonces la madre está mejor, la nena. ¿Se dan cuenta? Que no, a veces hay esas inconsistencias, y por eso la importancia de escuchar al niño cuando toma, niño adolescente, cuando toma la palabra para hablar en nombre propio. Y me dicen en los juicios orales, ¿pero cómo? ¿Y por qué usted dice? Porque lo asocia. A ver, si yo tengo a un niño o una niña adolescente y digo, bueno, en la parte pericial, vos ya hablaste en la cámara Gesell, no hace falta que me vuelvas a decir lo que dijiste porque ya está. Si quiere decir algo, no lo voy a callar, obvio. Pero me gustaría saber, a raíz de esto, porque son las preguntas periciales, ¿cómo sentís que te afectó? ¿Cómo te impactó? ¿Qué te pareció? Entonces ahí empiezan, bueno, en ese momento, mal, dicen algunos, bueno, uno tiene que ayudar, mal, a ver cómo sería, sentí miedo, sentí que me moría, bueno, un montón de cosas. Y cuando voy a los juicios orales, pero ¿qué dibujó el chico? O sea, hay una degradación de la palabra del niño, tenemos que entender que la escucha empática y acorde a buenas prácticas hace que los niños sean testimonios, sean buenos informantes, pero tiene que haber esas buenas prácticas. Cada niño, entonces, bueno, con su repercusión y expresión sintomática particular, y no siempre la presentan, porque aparte, como pasa muchas veces, se denuncia un abuso y el abuso finalizó hace 2 años. Entonces no es lo mismo examinarla cuando lo develó que cuando llegó a cuerpo médico y después, bueno, pedir la repericia y después, no, hay informes que dicen cosas distintas, pero más bien que dicen cosas distintas. El niño va creciendo, el recuerdo, el paso del tiempo influye en el recuerdo, en general lo menoscaba, y el niño dice, quiero seguir mi vida, no quiero hablar más. A veces hay intereses contrapuestos entre los adultos y los niños, o sea, en casos típicos, bueno, un padre que sostiene económicamente el hogar,
o un hermano mayor. La madre toma partido por el hermano mayor, porque no quiere que eventualmente vaya a la cárcel. Y la chica queda ahí, la menor, la chiquita, totalmente desprotegida. ¿Se acuerdan la época en donde la madre tenía que autorizar que la víctima dé testimonio? Y la madre decía no. Y no había manera de avanzar, por encubrimientos. Entonces, también, esta es una dificultad o, bueno, es una realidad. Las evaluaciones periciales son de carácter transversal, entonces son inadecuados para la etapa infanto-juvenil con sus cambios evolutivos. Digo esto también porque el trauma, por ahí no se expresa ahora, pero con la adolescencia aparece. Entonces, pero ahora no, no aparece nada, pero es una bomba de tiempo que el chico tiene en la cabeza. Entonces, bueno, esto hay que saberlo. Y bueno, sin embargo, se sigue sosteniendo que tiene que aparecer algo. El concepto de daño psíquico no fue pensado para la infancia. El concepto de daño psíquico fue pensado para las víctimas de accidentes, para los casos civiles, para cuando hay lesiones, y se traslada sin perspectiva de infancia a los niños. Esto tampoco tiene ninguna base científica, al contrario, está muy, porque aparte, a ver, ¿cómo se acredita daño psíquico en niños pequeños? Y bueno, en los niños en general, ¿no? Nuevamente, el testimonio como indicador. Ahora, quiero decir esto también porque me parece importante en este sentido. Muchas veces los niños se olvidan, no se dan cuenta, ya se olvidó. Hay una definición que me parece una de tantas del abuso sexual. El niño es usado para la gratificación sexual del perpetrador o perpetradora o de un observador o observadora. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay conductas sexualizadas con ese niño, con y sin contacto. Ahora, bueno, con el grooming mucho más. Pero se violan fronteras psíquicas y corporales del niño. Es asimilado a un objeto sexual, cosificado. La subjetividad de ese niño queda arrasada, sobre todo en casos de incesto. Entonces, cuando la pregunta es, ¿tienen bueno, una pregunta pericial bastante típica, ¿tiene entidad para desviar el normal desarrollo y además acredite y verifique y demuestre y demás? Hay que saber que todo hecho de abuso sexual en perjuicio de un niño tiene entidad, es inherentemente traumático, no hay que demostrarlo, hay que entenderlo, porque es prematuro, porque es sexualizado, porque es intrusivo, porque el niño no puede con su psiquismo en formación, con su desconocimiento, entender qué está pasando y habitualmente está muy confundido. Se siente cómplice porque además se reitera en el tiempo y se los involucra, porque hay violación del tabú, o sea, cuando hay violación del tabú del incesto, tenemos que entender que el tabú del incesto es una ley no escrita previo al derecho que dice con la familia no, básicamente. Entonces nunca es cultural, porque también es esta pregunta que lo traigo porque son preguntas de juicio oral. No es cultural, o sea, digamos, ustedes vieron que acá, en la Argentina por lo menos, la gente anda diciendo el padre o el padrastro, ay, acá está mi hija que es mi pareja sexual. ¿Alguien lo dice? Si los imputados no dicen eso, ¿por qué el juez me pregunta, no es cultural? O sea, no sé si se entiende el planteo. La ley está marcando, la misma ley marca claramente que es abuso sexual y no hay ninguna cuestión asociada al consentimiento en menores de 13 años. Pero lo preguntan. Y en los casos más severos, además, estos casos producen discapacidad física y mental. Hay mucho para decir, pero bueno, no hay tanto tiempo. ¿Tenemos que cerrar? No lo puedo creer. Bueno. ¿Tienen preguntas para hacer acá, veo?
Bueno, termino esta. Los niños como testigos y delitos sexuales, desconstruyendo imaginarios. La edad es el factor más importante de la capacidad de la memoria. A medida que van creciendo, tienen mayor capacidad para almacenar recuerdos y para comunicar. Por eso los casos de más difícil sustanciación son los preescolares. La madurez del niño influye en la percepción. Por eso les decía, los chicos chiquititos pueden no entender que se trata de un abuso, pero eso no quiere decir que no se genere un impacto traumático. La habilidad para los conceptos temporales. Los menores de 7 años no pueden decir, bueno, fue en octubre, fue en noviembre, pasó por... No. Y sin embargo hay permanente, no pudo precisar. Y no pudo precisar y no tiene la habilidad para precisar. Eso es lo esperable. Y además, los menores de 7 años, por poner, puede ser un poco más, un poco menos, se focalizan en acciones y conceptos concretos, no pueden ir, ¿por qué? ¿Y vos qué pensás? ¿Y qué hubiera pasado? No es adecuado a esa etapa evolutiva. Recordar una experiencia abusiva no garantiza que pueda describirla. Por eso vemos que a veces cuando entramos en el tema, aparece en muchos esa retracción y ese mutismo. Cada niño, siente y se expresa de manera. Y la sugestionabilidad, que se habla tanto de la sugestionabilidad de los niños, en determinadas circunstancias, tanto los adultos como los niños pueden ser sugestionables. Ahora, los preescolares son especialmente sugestionables frente a entrevistadores o entrevistadoras inadecuadas. Entonces pueden aparecer falsos positivos o falsos negativos. Otro concepto básico, los niños no son inferiores a los adultos. El prejuicio de la superioridad adultocéntrica. Son inmaduros con respecto a los adultos. Es un concepto totalmente distinto. Por último, antes de la pregunta, las entrevistas de declaración testimonial son un desafío, tanto para los niños como para quienes las hacen. ¿Por qué? Porque implican patrones de conversación atípicos. Ningún niño está acostumbrado a ser entrevistado de esta manera, con este grado de detalles y que aporte todo lo que pueda y que sea considerado confiable. Porque se precisa una demanda inusual de detalles y porque se requiere de una destreza especializada. Por eso hay a veces tantas dificultades cuando no hay ni suficiente personal ni está lo suficientemente capacitado. Vamos a la pregunta. ¿Sí? O comentarios. Tenía acá y acá, pero... ¿Empiezo yo? Muchas gracias, doctora. Para hacerle la pregunta recurro a una analogía. La analogía es la siguiente. Cuando tenemos adultos y necesitamos saber si el imputado es inimputable o no, entiendo yo, erróneamente los jueces preguntan si pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Entiendo, es una respuesta jurisdiccional. Inclusive la Corte tiene un fallo no hace mucho sobre exactamente eso. Es decir, no es una respuesta pericial. Lo mismo cuando los jueces tenemos que decir, conforme a las reglas de la sana crítica, respecto de un peritaje o respecto de un testimonio. Esta es la analogía. La pregunta concreta es que nosotros vemos muchas veces, tal vez en forma indistinta, los conceptos de verosimilitud y credibilidad. El segundo seguramente es un problema del juez. Pero, ¿qué es exactamente la verosimilitud en un relato de un niño? Verosimilitud, digamos, han cambiado los conceptos y no hay respuestas unívocas, inclusive con estos conceptos. Verosimilitud hace a la veracidad y precisión con que el niño, digamos, y a la apariencia de verdad que puede tener ese relato. Y la credibilidad tiene que ver con la competencia de ese niño para brindar testimonio y también con ciertos indicadores que desde lo que se llama la psicología del testimonio se han considerado que ayudan a discriminar relatos verdaderos de falsos, y esto viene de una hipótesis de un alemán llamado Udo Andeuch, que él decía que los relatos verdaderos difieren de los falsos por la calidad y
la cantidad y cualidad de lo que el niño o niña adolescente dice. Entonces, básicamente, la cantidad de detalles contextuales e interaccionales, la descripción de la experiencia subjetiva, la reproducción de diálogos y de conversaciones, el conocimiento sexual no esperable para la edad, la consistencia de los relatos básicos a lo largo del tiempo, la descripción de detalles que hacen al contexto, todo esto hace a la credibilidad de ese discurso. Y por supuesto, bueno, hay una especial dificultad en relación a los niños y niñas y adolescentes con discapacidad visual, auditiva, motora, mental. Ahí se requiere de adaptaciones especiales. La compañera, la colega, quiere decir algo. Perdón, pero me interesó Primero, bueno, me desempeño en el área infanto-juvenil desde hace 19 años y realizo las entrevistas de declaración testimonial. También durante un lapso de 6 años hice pericias, ¿no? Lo que quiero decir respecto de lo que dijo acá el doctor, me parece sumamente importante, verosimilitud no es veracidad, ¿no es cierto? Y credibilidad credibilidad se la toma desde los parámetros de la psicología del testimonio, porque hoy, desde los hallazgos científicos nuevos y la literatura científica avanzada, hoy hay que tener en cuenta los factores que influyen en la memoria de testigos. Entonces no es solo lo criterial, no es solo la puntuación si se encuentra tal o cual detalle, sino esos factores que pueden haber influido en ese testimonio, como por ejemplo el tiempo transcurrido. Los factores que afectan a la memoria, a la percepción, a la atención, no es solamente lo criterial. Hoy se ha avanzado mucho respecto de la credibilidad de un testimonio conforme los avances en la memoria de testigo. Entonces, cuando uno dice, pero no hay detalles, pero no fue, de alguna manera, el de relato lo cambió. Pero ¿cuántas veces ha hablado este niño o niña o adolescente de los supuestos hechos que se están investigando? ¿Cuánto tiempo pasó? Ayer estuve en un tribunal oral y habían pasado 9 años de cuando yo habría evaluado a la niña. Entonces, yo creo que esto nos lleva, verosimilitud es un aspecto de la credibilidad, ¿no es cierto? Nosotros ahora nos inclinamos, estamos haciendo nuestro protocolo, sobre la credibilidad narrativa, que es en base a sí o sí a tener en cuenta hipótesis, pero en esas hipótesis que son cualitativas y no cuantitativas, porque uno puede decir, pero el relato no se mantuvo en el tiempo, pero escúcheme, ¿qué memoria se mantiene en el tiempo? Digamos, nosotros hablamos de vivencias, digamos. La memoria es lo que uno dice de lo que pasó. Entonces, en la credibilidad, cuando se analiza un relato, se tiene que tener en cuenta, y eso sí, los factores que influyen en ello. Como por ejemplo, entonces, insisto, paso del tiempo, cantidad de veces que el niño o niña ha tenido que hablar de eso, quién es el presunto autor o autora, digamos, ¿no? El contexto. Y allí llevo a una cuestión que acaba de decir mi colega de hace tantos años debatiendo, la doctora Belina Blau, que es el punto de, no es que hay que criticar o no, o cuestionar si, a mí me parece la palabra, las preguntas que hacen los jueces o las juezas, que muchas veces después de tantos años me dicen, ¿qué pregunto? Sino más bien revisar, pero no revisar solamente las preguntas que nos hacen, que efectivamente nosotros pueden replicar en cuestiones discriminatorias o sesgadas, pero el punto acá, y desde la Comisión de Género del Cuerpo Médico Forense, que tanto alienta la figura de su decano, estamos revisando y elaborando una guía de buenas prácticas, pero no solo para revisar las preguntas y colaborar con los jueces y los fiscales en qué preguntar, porque ustedes no tienen por qué saber que hay un texto que se llama, que lo ha citado acá la doctora Belina Blau, el contenido, Admisibilidad en contextos forenses de indicadores clínicos para la detección del abuso sexual infantil, que reúne todos los criterios de admisibilidad científica hoy a tener en cuenta. Entonces, nosotros, como profesionales, como operadores judiciales, debemos ayudar y colaborar elaborando una guía de buenas prácticas, que es lo que estamos intentando hacer desde la Comisión de Género, y tomar las preguntas que se van haciendo y
y las respuestas que damos, porque si nosotros nos preguntan en niños de 4 años si le torció el normal desarrollo de la sexualidad y decimos no le torció el normal desarrollo de la sexualidad, tiene 4 años, y si pedimos, por eso digo, hay que revisar el testimonio infantil en un proceso penal, ¿no? Los niños que nos están llegando, después de casi 19 años que estoy aquí, es realmente de 3 años, es absolutamente reducida la franja etaria de consultas. Entonces no son denuncias falsas, pueden ser denuncias insustanciadas, porque los niños no tienen la capacidad verbal, expresiva, conductual para expresarse. Entonces, cuando nosotros respondemos eso, tenemos que consignar que cuando nos piden que relaten que den un relato preciso, confiable, detallado, y nosotros tenemos la obligación de contestar que hay que articularlo con la etapa evolutiva. Punto 2, el tema de hace falta tiempo, dijo la doctora muy bien Kiss. Hace falta tiempo. Las intervenciones forenses son transversales cuando lo que se requiere es una evaluación longitudinal. Y todos los avances científicos dicen que hay que tener en cuenta el contexto y todo la valoración integral, no solamente las intervenciones forenses, que son transversales y requiere en estos casos de tiempo. Es todo lo que tengo. Entonces, presentate porque por ahí... Soy María Laura Marandino, psicóloga del Departamento de Infanto Juvenil del Cuerpo Médico Forense. Sepan por ahí, porque ahí no la conocían. ¿Alguna otra pregunta que estén interesados en hacer? Bueno, si quiere darle un cierre, yo por lo pronto... Perdón, buenas tardes. Me quedé pensando con lo que usted decía respecto de la variación del relato durante el término del proceso y distintas situaciones que hacen a ello. ¿Cómo juega la revictimización del menor, en este caso de tener que acudir por ahí primogénitamente a un hospital, después a una sede pericial? Y nosotros a veces desde el operador judicial usamos bastante evitar la revictimización del menor. Por ejemplo, ¿no? Un examen pericial, es conveniente que se haga la cámara GES el mismo día que se hace el análisis clínico. ¿Cómo juega? A veces estamos corriendo, como decía la doctora, para que el mismo día que acude a cuerpo médico a hacer el análisis médico se pueda hacer la cámara GES para evitar el traslado y que tratemos de hacer todo en una sola oportunidad. Mire, en otras latitudes no hay pericias psicológicas y psiquiátricas. Se toma solamente como punto de partida de la investigación la entrevista de declaración testimonial y desde ahí se investiga en base de lo que el niño dijo. La experiencia es revictimizante pedir pericias, entrevista de declaración, después pericia y después la psicológica, por supuesto, porque no aportan lo que se supone que aportan y revictimizan, porque en cada instancia el niño se va retrayendo cada vez más y después, con una habló y con la otra no habló. Inclusive influye, en los juicios orales, ¿y por qué con usted habló así, con la otra habló asá? Pero nadie cuenta las mismas cosas, y pasan años, menos los niños, de la misma manera, por la influencia del paso del tiempo y por otros factores del contexto que pueden favorecer o no que el niño hable. Pero más allá de eso, digamos, se habla de la revictimización, pero llegado al caso concreto, siempre aparece el tema, pero la oralidad requiere, y otra vez se vuelve a citar que ya hay tres juicios orales que tuve este año, que uno habían pasado 13 años, el otro 12, el otro 10, y les digo la verdad, ya eran adultas, no quieren saber nada de volver y algunas, es más, se retractan con tal de que, digamos, hacen su vida, pero el otro día, antes de ayer creo que fue, 10 años habían pasado. Entonces, yo voy con mi forma. Pregunta típica. ¿Recuerda el niño o niña? Nosotros vimos una cantidad de chicos. Yo tuve 23 años ahí, viendo con un ritmo incesante. No sé, miles posiblemente vi. ¿Cómo se pretende que yo recuerde
un caso que vi hace 10 años y no lo leí. Entonces digo, lo recuerdo porque lo leí. Estoy en el juicio oral. Es fiscal, porque encima fue el fiscal, yo digo, no lo puedo entender. Entonces, pero usted recuerda la entrevista, yo la tenía totalmente descripta, súper descriptiva había sido mi entrevista. Yo digo, pero la recuerda, y yo digo, pero no entendía bien lo que me estaba preguntando, pero la recuerda. A ver, la cara no me acordaba ni medio, imagínense que aparte uno no saca fotos a los niños, pero pasaron 10 años, doctor, le digo, y está el informe. Entonces no le puedo hacer preguntas. Digo, pero le digo que se dan cada situación en los juicios orales que después me terminó preguntando algo, pero ¿cómo que no me puede hacer preguntas? Porque yo no me acordaba de una entrevista, de un estudio pericial de hecho hace 10 años con el ritmo de trabajo que tenemos. Si el fiscal, que es el encargado de llevar adelante la acusación, tiene estos conceptos, imagínense la defensa. Entonces, es realmente, aparte nosotras, somos mayoría mujeres, por eso digo así, somos atacadas, o sea, nosotros sabemos que vamos al juicio oral y bueno, tenemos que ir con una especie de armadura, porque nos maltratan a veces. Esto también es violencia institucional hacia nosotros que tratamos de hacer lo que mejor podemos. Podemos equivocarnos, no tenemos certezas absolutas, pero ahí nosotros también... Imagínense que uno ya empieza a poner, miren, me pongo ejemplos un poco para matizar. Empiezan con el informe. Escena de juicio oral típica. Vuelta para atrás, para adelante, a ver qué preguntan, están pensando, ¿no? Bueno, ¿qué recuerda del caso? ¿Qué quiere que le conteste? Porque entonces ya empiezo a hablar. Entonces, bueno, como es una pregunta reiterada, empiezo a hablar. Empiezo a hablar hasta que llega un momento que me cortan porque no quieren saber más nada. Bueno, perfecto. Para que me lea, para que me lea el párrafo 5 de la hoja cuarta de la no sé cuánto. Entonces, leía en algunas oportunidades, porque hacen recortes, ¿no? Cuando el informe tiene que ser tomado en su integralidad. Pero un día dije, señor juez, ¿cuál es la pregunta? Porque la verdad que yo no sabía cuál era la pregunta. Digo, para leer, yo lo tiene ahí el informe, yo lo tengo acá el mío, el mismo. Entonces, el defensor se quedó desconcertado, pero todos leen. Pero yo quiero saber cuál es la pregunta. Y yo para mis adentros pensé, todos leen, pero yo no voy a leer, porque vos lo tenés en la mano y yo también lo tengo en la mano el informe. Nosotros no somos lectoras de informes en los juicios orales y de recortes además que son tomados específicamente para favorecer a una parte. Entonces, bueno, perdón si me desvié un poco del tema, pero la revictimización está a la orden del día cuando se pretende que vuelvan a declarar años después y encima se pretende que digan exactamente lo mismo que la vez pasada, que pasaron años con niños. Y las pericias, como la doctora también coincidimos plenamente, pericias años después. Doctora, yo creo que poco ese tipo de encuentros sirve para ver las dificultades o los inconvenientes. Entiendo también que a nivel institucional también nos estamos relacionando. Estamos acá llamando gente del cuerpo médico forense, hay gente de tribunales y de juzgados y demás. Y entiendo que también este acercamiento podría permitir incluso un contacto más fluido y mejor, ¿no? O sea, me imagino que esto puede ayudar. Es que las prácticas protocolizadas son fundamentales. Nosotros desde el Departamento de Salud Mental, ahora las pericias psiquiátricas no se hacen, porque si no, lo veíamos 3 profesionales distintos a un solo niño. Las pericias psiquiátricas, ¿qué nos preguntan? Porque, bueno, creían que el estrés postraumático lo tenía que contestar un psiquiatra. Ahora nosotros, por lo que tenemos en el Departamento de Salud Mental, justamente las pericias psiquiátricas se hacen solamente... Pero además hay, perdón Laura que te interrumpa, no todos los niños, esa es la otra pregunta típica, ¿presenta indicadores de estrés postraumático? No todos los niños lo presentan, entonces, como no lo presentó, no existió. Esto es permanente. Entonces, y cada vez se va complejizando con respecto a los agresores o supuestos agresores, tipo de personalidad, historia de vida, modalidad vincular. A ver, es un informe forense, lo vemos una vez, no convivimos con el señor,
No podemos, hay cosas incontestables. Perdón, sí, a ver, espera que quiero hacer una pregunta. Hay un fallo de la Cámara del Crimen de la Sala 4 en perspectiva de género, de infancia, y creo que sería muy interesante, es más, ya lo han subido, tener en cuenta cómo se avanzó durante todos estos años, han avanzado los jueces, las juezas, los fiscales, con perspectiva de género, de infancia. Yo creo que en este punto, conforme pasan los años, realmente, y hay un fallo que me gustaría después dárselo, que es de la Cámara del Crimen, conjuntamente con el fallo también hubo una sentencia de ellos, bueno, también de la Defensoría de Menores, de la fiscal, un caso que yo intervine, que es realmente paradigmático de todo lo que está permitiendo, cómo se ha avanzado, cómo han avanzado. Creo que no tanto, pero bueno. Perdóname, Laura, discúlpame, sí, pero eso, me parece que falta mucho. Preguntarte si es posible, tanto por el tema de ese fallo, el material, lo podemos... Perdóname, bueno. ¿Qué querías comentar? Yo quería hacer una consulta. Sí. Entonces, si las evaluaciones psicológicas puede no haber indicadores del hecho, no significa que no haya ocurrido. Así es. Puede tener cierto estrés postraumático por vivencias sexuales, pero no es prueba, obviamente directa no hay, sobre ese hecho puntual, frente también a muchos casos en que hay niños víctimas de varios episodios contra integridad sexual. ¿Cuándo se sugiere entonces, para evitar la revictimización, hacer la pericia psicológica? ¿Cuándo una psiquiátrica? Si ya tenemos una declaración en cámara Gesell y si el testimonio del menor fue evaluado, que generalmente es evaluado por la licenciada que toma la entrevista. Es que, bueno, como les decía, por ahí para determinar el nivel cognitivo del desarrollo, sí presenta indicadores de trauma, pero no para ver si el relato es verdadero o falso, ¿se entiende? Puede haber niños que estén aparentemente, aparte, ojo que las técnicas no están protocolizadas, la gente utiliza un marco teórico diverso, entonces por ahí una profesión, es más, pongo un ejemplo concreto, una perito oficial, psicóloga, 2 peritos, una de la querella y una de la defensa, con el mismo niño, con las mismas técnicas, con el mismo material, uno dice hay indicadores y el otro dice no hay indicadores. ¿Se entiende? Y fíjate vos que la pericia psicológica debería reservarse para casos muy puntuales, no ser de rutina, porque no han sido diseñadas para lo que se pretende o se piensa que son. Nivel cognitivo, indicadores de trauma, nivel del desarrollo, algunas otras cuestiones, pero... Hay una particularidad en el niño muy específica, no sé. Puede pasar que no hablen en entrevista de caso testimonial y que en un abordaje más distendido y extendido, con otro tipo de implementación de técnica, puede el niño también hablar cosas que puede haber pasado que no en una sola entrevista de caso testimonial. Y en los casos que creo yo, no sé, son los más comunes, que son las niñas entre 11 y 16, mayores de 16 años, que hablan, que hacen un relato, que se evaluó su relato, no se ve ninguna particularidad en la entrevista, no es sugerible entonces realizarle la evaluación psicológica si no hay nada, ningún indicador que lleve a dudar sobre... Es que esta es la cuestión, depende con qué finalidad se pide, con qué finalidad, por eso digo... Acreditar si el testimonio es válido o no a través de la prueba pericial psicológica, no. Ahora, si vos querés saber el estado emocional del niño, preguntas particulares que surgen por el contexto, porque, a ver, hay niños intimidados, presionados, hay de todo, y vos querés una ayuda complementaria, sí, pero no pueden ser considerados para validar o no, porque no hay síndrome, no hay perfiles, no hay indicadores específicos. Hay algunos, obviamente, hay... Pero en niños que son menores, los traumas y todo pueden aparecer con posterioridad, entonces tampoco tendría sentido. Efectivamente, por eso hablábamos de la perspectiva transversal que tenemos que es diferente de la asistencial, que lo ven a lo largo de otras cuestiones. Incorporar el contexto para nosotros es el expediente también, es la historia clínica nuestra. Entonces a veces vemos que, no, pero usted leyó, pregunta de juicio oral, ¿usted leyó el expediente? ¿Usted vio la... Sí o no, pongámosle. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Es todo una declaración. Es decir, ¿cómo? ¿Entrevistó primero a la madre o al niño?
Yo lo hago así, primero niño, pero quiero decir, no hay más preguntas. Entonces, digo, con eso después se pretende alegar, la doctora actuó, digamos, prejuzgó, porque como había, no, pero no, hoy se considera que tenés que ver la integralidad de todo, porque el niño por ahí habló en el hospital, habló en la escuela, y con vos no te quiere decir nada. Porque tiene todo el derecho a protegerse de tantas intervenciones, de la no revictimización, de la revictimización, perdón. Entonces, las pericias deberían ser excepcionales. Por ahí, bueno, ¿alguna Laura, pregunta? no sé qué. Hay gente que no. Bueno, doctoras, vamos a saludarlas porque ya no queremos seguir el tiempo. Gracias. Gracias a todos los presentes y los esperamos en los próximos encuentros. Hasta luego.